Obviamente pues hay muchísimas lagunas y, por varias razones. En primer lugar, porque ha habido un sesgo político a lo largo de la historia, sobre todo en el periodo de la dictadura, en el que no hubo mucho interés en estudiar el periodo andalusí. Esto es un hecho y entonces las investigaciones pues, no son numerosas o tan frecuentes como pueden ser con los que hay otros restos. Decía que había lagunas porque bueno, tenemos pocas fuentes. La fuente quizá mejor que hay, que es la arqueológica, por diferentes razones no ha aparecido o hay restos arqueológicos pero son dispersos y entonces no sabemos muy bien qué fue nuestra localidad en el periodo árabe. Si, se habla, las crónicas árabes, los manuscritos árabes nos hablan de un distrito que se llamaba Tusana, por toponimia, pues ahí parece unos lazos claros con el nombre de Tocina, pero no sabemos exactamente cómo es esa conexión y dónde exactamente estaba situado, y hay muchas dudas respecto. Arqueológicamente han aparecido restos, pero como he dicho, son dispersos. En todo caso, es un periodo de la historia pues, muy interesante también y en el que se abren muchas preguntas. Nuestro término municipal, como sabéis, es muy pequeñito, quizás de los más pequeñitos que hay, y a mí me gusta más pues, hablar de territorio. Creo que es más exacto hablar de nuestra historia como el territorio, y en este caso, hoy en día, pues como lo fue en el pasado y hoy en día sigue así, como el territorio del Valle del Guadalquivir, que es donde nos enmarcamos y es donde pues, hubo una vida similar y la sigue habiendo a día de hoy. Por ello, pues creo que es muy interesante esta conferencia, en la que pues, se va a poner luz sobre qué es lo que se sabe, cuáles son las dudas que hay al respecto y que nos ayuden obviamente a entender nuestro pasado con el conocimiento que hoy tenemos. Para ello tenemos al ponente, don Enrique Luis Domínguez Berejeno, arqueólogo y doctor en Historia por la Universidad de Sevilla. Desde sus primeros trabajos de investigación se centra en el periodo medieval, con especial interés en los procesos de cambio, formación de paisajes culturales y procesos de urbanización. Premio de Investigación Ciudad de Sevilla por sus investigaciones sobre la historiografía de la ciudad medieval de Sevilla, ampliada posteriormente con su tesis doctoral. Centrada en la arqueología de la capital hispalense entre la época taifa y la conquista castellana. Posteriormente ha colaborado en diversas investigaciones sobre arqueología del territorio andalusí, la campiña sevillana y de la zona gaditana. Desde 1999 hasta la actualidad coordina las intervenciones municipales en el Castillo de Alcalá de Guadaira. Asimismo ejerce la docencia universitaria en el Máster de Arqueología de la Universidad de Sevilla y desde 2019 coordina el Servicio de Gestión Cultural del Enclave Monumental de San Isidro del Campo. Como podéis comprobar, es una persona pues, con mucha autoridad para poder hablarnos de una época a la que ha estudiado y ha dedicado buena parte de su vida. Así que sin más os paso directamente con el ponente y espero que sea del agrado. Al final de la charla pues siempre abrimos un turno de ruegos y preguntas, bueno, ruegos y preguntas, de preguntas, no hay nada que rogar, por si alguien quiere resolver alguna duda y el ponente pues se ofrece a hacerlo. Así que muchísimas gracias. Bueno, es mi mujer la que por la favor, mi cuñada. Bueno, buenas tardes a todo el mundo. Me agrada que todo el mundo esté tan predispuesto. Espero que al final de la conferencia, la charla que voy a daros esta tarde, también haya buena predisposición. Gracias, por supuesto, al Ayuntamiento de Tocina, al señor alcalde aquí presente, a los técnicos y concejales de la Delegación de Cultura por invitarme a estar aquí esta tarde. Una invitación que viene fundamentalmente a través de un querido amigo que es Juan Carlos Jiménez Barrientos, al que pues, también, por supuesto, le agradezco la deferencia de pensar en mí para
considerar que tengo algo que aportar en toda esta historia que voy a intentar exponerles dentro de unos minutos. Y bueno, como ha comentado el señor alcalde, pues efectivamente la idea un poco de la charla de esta tarde es presentar una cierta panorámica muy sucinta, como comprenderán ustedes, sobre algunos aspectos del periodo andalusí en el territorio vinculado a Tocina. Como bien ha comentado también el señor alcalde, pues no podemos hablar tanto de la historia andalusí de Tocina como enclave, como asentamiento urbano, sino preferentemente del desarrollo histórico de un territorio vinculado muy profundamente al Valle del Guadalquivir, a lo que se conoce en su momento como el Distrito del Río, y por tanto un espacio en el que durante varios siglos va a haber un desarrollo histórico y cultural bastante considerable. Por tanto, me permitirán ustedes que me centre en algunos aspectos concretos, puesto que estamos hablando de un periodo que abarca 8 siglos, en los que evidentemente las dinámicas históricas, culturales, económicas, sociales, etcétera, son muy variables, y en esto quiero ir haciendo ya hincapié desde el primer momento, y por tanto, en una charla de estas características, pues evidentemente no podemos atender a todos los elementos que conforman el paisaje andalusí, que por otra parte, como espero que transmita o consiga transmitir durante esta charla, es algo que en muchos aspectos se nos escapa. De ahí quizás el título de la charla, puesto que uno se va convirtiendo en un animal de costumbres con la edad, y yo en los últimos años realmente cada vez tengo más claro que quizás el papel de la arqueología es, como comentábamos hace un momento, poner sobre la mesa dudas antes que certidumbres, y sobre todo aportar en la mayor parte de los casos una imagen difusa de lo que fue el pasado. Me voy a permitir ir acompañándome de una presentación a poner en marcha. No sé cómo se va a hacer. Ahí está el escritorio. Ahí está. Si lo proyectan, queda mejor. Por eso lo hago yo. No, Pues si le da el botón de proyectar, ahí estamos. Perfecto. Bueno, la presentación estadística. Vale. Bueno, empezamos por el final, que me parece un buen punto de, bueno, no sé si de llegada o por lo menos de planteamiento general de la situación, ¿no? Empezamos por un final al que yo no voy a llegar. Yo hoy no voy a llegar al siglo XIII, porque voy a empezar por el siglo VI. Como comprenderán ustedes, tendría que ir muy rápido para llegar al siglo XIII en 50 minutos. Y me parece más interesante detenerme en otras cuestiones, ¿no? Pero me parece un buen punto, si no de llegada, sí de perspectiva. Cuando los castellanos avanzan por el Valle del Guadalquivir, acomandados por Fernando III y sus huestes, después de rebasar fácilmente Sierra Morena, después de conquistar Córdoba y avanzando hacia Sevilla, que conquistarán en 1248, se produce un proceso en el cual, básicamente, en el corto espacio de pocos años, queda casi completamente desarticulado el territorio de lo que había sido Al-Ándalus. Esto responde a una circunstancia y a un proceso histórico previo, como es normal, de lo que se llama en la historiografía tradicional la desintegración del Imperio almohade. Quizás es un concepto un poco clásico, pero creo que bastante ilustrativo. Y en cualquier caso, por distintos motivos, conlleva, como decía, la desarticulación acelerada de un territorio que pocas décadas antes era una unidad geográfica, económica y política. Esa conquista del Valle del Guadalquivir, que va a tener su culminación o su punto y seguido en la conquista de Sevilla en 1248, va a generar un impacto total y absoluto en los contemporáneos, tanto al norte de Sierra Morena como al sur de Sierra Morena. Y tendremos cronistas musulmanes, cronistas árabes, que a la altura de mediados o segunda mitad del siglo XIII van exponiendo su estupor sobre qué ha pasado, cómo ha podido pasar. Y les pongo ahí una pequeña frase de Al-Rundi, cuando habla en su pequeña crónica de lo que está pasando sobre el cambio de las cosas. Otros serán más trágicos y hablarán del fin de las cosas, etc., ¿no? Porque para ellos es un fin.
porque en el lapso de pocas décadas van a pasar de ocupar un espacio y un territorio a tener que huir de ese territorio. Cosa que, bueno, hoy día lo estamos viendo constantemente. En un momento determinado una comunidad está desarrollando su vida, su sociabilidad, sus relaciones económicas, y en el lapso de poco tiempo esa comunidad es desarraigada y obligada a emigrar, o a huir, o a someterse. Eso ocurre en el siglo XIII en el Valle de Guadalquivir y va a generar una circunstancia completamente nueva, va a generar un cambio radical y absoluto de lo que es la organización sociopolítica. Porque donde antes teníamos un Estado islámico con unas condiciones sociales, económicas y unas estructuras más o menos definidas, vamos a encontrarnos un Estado feudal resultante de la conquista militar. Un Estado feudal que va a empezar por apropiarse de todas las tierras conquistadas por derecho de guerra, que va a continuar repartiendo esas tierras entre aquellas personas, colectivos y entidades que les han ayudado en la conquista, y que va a continuar expoliando, en el sentido estricto de la palabra, a los anteriores propietarios del territorio. Eso, a la altura de mediados del siglo XIII, segunda mitad del siglo XIII, en el espacio que nos ocupa, pues va a tener una marca especial, que es la constitución de la bailía de Lora y Setefilla, por donación a la Orden de San Juan, y posteriormente la incorporación de la encomienda de Tocina, como me imagino que todos ustedes saben. Ese paisaje va a ser otro, ese paisaje va a ser distinto, ese paisaje va a ser el paisaje posterior a la conquista, en el que yo hoy no voy a entrar, que también es una cosa bastante interesante, en la que he trabajado un poquito, pero que me llevaría también, daría quizás para otra presentación. Pero como decía, me parecía un buen momento, un buen punto de partida para ir hacia atrás. ¿Dónde tiene la apuntada? Así. ¿Apunta? ¿Para? Pero. ¿Esto qué es esto? Si le das para atrás, yo no lo veo. Disculpen la tecnología. Claro, esto es lo de que llega uno y da miedo, ¿no? Bueno, intentaremos que esto no sea un problema. Bueno, en primer lugar, básicamente mi planteamiento aquí va a intentar ser un planteamiento arqueológico, pero claro, eso nos lleva también a una circunstancia que el señor Alcalde también lo ha comentado, con bastante conocimiento un poco de lo que estamos hablando, que es exactamente el problema de la arqueología medieval. A mí me interesa en la tarde de hoy traer por una parte una serie de reflexiones sobre el conocimiento que tenemos sobre momentos y espacios concretos del paisaje y el territorio del entorno de Tocina durante la Edad Media, fundamentalmente durante el periodo paleo-andalusí, el primer periodo andalusí, pero también me interesa transmitir o intentar transmitir cómo la aproximación arqueológica al territorio quizás no es tan magnífica como podría plantearse desde un primer momento. Muchas veces entiendo que desde el público general se puede tener la idea de que la arqueología, la historia, la academia conlleva una aportación de respuestas fruto de un trabajo de investigación muy complejo, etcétera, pero que nos permite articular un discurso histórico coherente, etcétera, etcétera. Bueno, pues algunos pensamos que eso no es así. Eso no es así por distintos motivos. Aquí les traigo un breve recorte de un artículo que publica García San Juan relativo a la arqueología medieval en la zona de Huelva, pero me vale perfectísimamente para la arqueología medieval en la zona de Sevilla y en general en casi todo el occidente de Andalucía, porque pone de manifiesto una serie de problemas a los que nos hemos enfrentado y nos seguimos enfrentando cuando intentamos hacer arqueología medieval. ¿Qué es la arqueología medieval? Pues la arqueología medieval es básicamente un florido pensil, en el cual la gente se dedica a muchas cosas.
Están los cacharrólogos, que se dedican a investigar con cultura material, cerámica, etc. Están los castellólogos, los que se dedican a las fortificaciones. Está alguna gente que se dedica al tema del paisaje. Pero en general, en toda la zona de Andalucía occidental, por distintos motivos, fundamentalmente de carácter histórico, la dedicación y la posibilidad de una arqueología medieval a fecha de hoy, 2022, todavía está en un estado muy inicial. A diferencia de otros espacios y otros territorios en la propia península ibérica y en el caso de España concretamente, pues toda la zona levantina, toda la zona de Granada, la zona de las Islas Baleares, etcétera, donde desde los años 80 del siglo pasado se han ido desarrollando todo un conjunto de trabajos muy interesantes, muy importantes, casi diría seminales en el aspecto de la formación de la arqueología medieval española y Andalusía en concreto. A diferencia de esas escuelas y tradiciones historiográficas, en Andalucía, en concreto Andalucía Occidental, la tendencia no ha sido esa. No ha sido esa fundamentalmente porque desde el ámbito académico prácticamente no ha habido arqueología medieval, salvo honrosas excepciones. Ha habido iniciativas centradas en temáticas muy concretas, ha habido carreras y trayectorias profesionales y académicas muy significadas, pero no ha habido, por ejemplo, un desarrollo de la arqueología hidráulica como ha habido en el levante de la península ibérica, no ha habido un desarrollo importante a través de trabajos de investigación, tesis, etcétera, de la arqueología del paisaje, la investigación sobre los corpus cerámicos ha sido muy deficitaria en muchos aspectos, muy centrada en la época tardo-andalusí, en la época almohade. ¿Por qué? Pues porque los almohades y los niveles y contextos almohades del siglo XII y XIII han sido muy potentes y han sido muy presentes en la mayor parte de los núcleos urbanos, sobre todo en Sevilla, capital. Luego, por tanto, esa sobrerepresentación de lo almohade ha ocultado otros contextos. Todo un conjunto de cuestiones en las que no voy a entrar en detalle, como comprenderán ustedes, pero que quedan aquí bastante bien reflejados. A todo lo cual se une una tradicional separación entre los arqueólogos con, digamos, la formación de arqueología de base, que es una formación fundamentalmente dedicada al estudio de la cultura material, con la filología, o sea, con aquellas personas que saben y entienden de fuentes árabes. La mayor parte de los arqueólogos medievalistas, me incluyo yo, no sabemos árabe, y eso es un gran baldón para mí, pero lo reconozco. Pero sin embargo, desde la arqueología se ha tenido quizás en algunas ocasiones un poco de soberbia a la hora de enfrentarse a lo que son otras disciplinas que podrían ayudar a construir una arqueología medieval. Por ejemplo, como somos arqueólogos, sabemos de cultura material, pues entonces las fuentes no nos tienen mucho que decir. Porque, entre otras cosas, las fuentes, ¿cuáles son? Las conocemos, a veces están publicadas, a veces no conocemos gente que las traduzca, o sea, no alcanzamos ese conocimiento. Por tanto, esa relación entre todas esas disciplinas muchas veces ha sido deficitaria. Y eso se traduce en falta y déficit de investigación, y se traduce en la ausencia de proyectos de investigación a nivel territorial, por ejemplo, que sí los hay para otros momentos cronológicos. Por tanto, un poco todo este mare magnum que yo estoy intentando traducirles o transmitirles, espero que dé un poco esa idea de que para algunos, a fecha de hoy, 2022, la arqueología andalusí en la zona de Sevilla, el entorno de Sevilla, el territorio de Sevilla, es fundamentalmente una fuente de preguntas. Y lo sigue siendo. Y lo sigue siendo después de pues, prácticamente 20 años que llevamos algunos en esta película. De tal manera que preguntas que nos hacíamos hace 20 años siguen sin estar respondidas. ¿Por qué? Pues porque no se ha empleado el suficiente esfuerzo para intentar responderlas, por ejemplo. Y muchas veces tenemos que depender de trabajos puntuales, como decía anteriormente, que van aportando un poquito de luz, ¿no? Doy un salto hacia atrás, partiendo de esa imagen general que yo anteriormente ponía ya de pleno siglo XIII, de esa constitución post-andalusí. No voy a entrar evidentemente en qué ocurre, o sea, cuál es la transformación y que supone el fin de lo andalusí en el Valle del Guadalquivir.
Algunos defendemos que es el fin del andalusí, todavía hay algunos que defienden que se producen pactos y se producen permanencias de sustratos poblacionales de carácter andalusí que no están contrastados. Pero bueno, es un debate historiográfico en el que hoy no voy a entrar. Doy un salto para arrancar un poco el proceso cronológico en el que me gustaría centrarme en los próximos minutos. El paisaje bético entre los siglos IV y VIII, aproximadamente VII, VIII, es un paisaje que solamente en los últimos años ha empezado a clarificarse un poquito. A diferencia de lo que yo les acabo de comentar con respecto a la arqueología andalusí, que todavía prácticamente estamos en pañales en el Valle del Guadalquivir, la arqueología andalusí de primera época, con respecto al paisaje y la arqueología tardoantigua, ese mundo que enlaza el fin de lo romano con el inicio de lo musulmán, perdón, de lo andalusí, ha empezado a desarrollarse hace unos 10 años aproximadamente, gracias precisamente al trabajo de una serie de equipos universitarios. Aquí en la Universidad de Sevilla, en el Departamento de Arqueología, hay varios proyectos vinculados con el análisis del territorio en la antigüedad tardía, que han ido aportando una serie de trabajos fundamentales para entender cómo se va articulando ese territorio, que hasta hace pocos años era igual de incógnito que el territorio andalusí. De tal manera que se puede ir avanzando, lógicamente. ¿Qué nos encontramos? De un resumen evidentemente muy sucinto, como comprenderán ustedes, ¿no? A partir del siglo IV nos encontramos fundamentalmente con una reducción de los espacios urbanos. Esto en Sevilla, capital, es evidente. En la gran ciudad del Alto Imperio Romano empieza, bueno, un proceso que algunos califican de despoblamiento interno, de vaciamiento, de reducción del área urbanizada a una serie de núcleos muy concretos, fundamentalmente vinculados con los núcleos de representación del poder, el núcleo arzobispal, por ejemplo. Eso ocurre en Sevilla, igual que ocurre en Écija, igual que ocurre en otras ciudades del occidente de la antigua Bética, de la antigua provincia bética. Hispalis, Spali, como irá conociéndose durante estos siglos, prácticamente reduce su papel al de un emporio. ¿Qué es un emporio? Un emporio es un emplazamiento de cabecera comercial. De tal manera que en un contexto en el que se han hundido las redes comerciales del Imperio Romano, algunas ciudades, como por ejemplo Sevilla, se mantienen como reductos a los que siguen llegando las producciones de otros puntos de lo que había sido el Imperio Romano. A Sevilla siguen llegando en todos estos siglos cerámicas de lujo, productos anfóricos, incluso del Levante, del Mediterráneo. ¿Por qué llegan? Llegan porque Sevilla se convierte en una sede arzobispal de primera magnitud y consecuentemente necesita consumir, pero consumir ella, la ciudad. La ciudad se desliga del campo. De murallas afuera de la ciudad, los productos que llegan a la ciudad no llegan al campo, salvo casos muy concretos. Se hunde el comercio de cerámicas finas, se hunde el comercio de productos agrícolas, de tal manera que hay una clara ruptura entre la ciudad, que permanece como núcleo comercial y de representación política, y el campo. ¿Qué pasa en el campo a partir del siglo V, VI, VII? Pasan cosas muy raras. Básicamente hay un abandono del sistema de villae, las villae altoimperiales que habían ocupado agrícolamente el territorio de una forma muy intensa. A partir de este momento empiezan a, no diría desaparecer, sino transformarse. Evidentemente hay algunas que desaparecen. ¿Por qué? Pues porque los grandes propietarios se refugian en la ciudad, porque los campesinos, digamos que entran en una situación económicamente un poco extraña, porque las rutas comerciales que abastecían a estas villas y que eran abastecidas por estas villas se han hundido. Luego, por tanto, desde el punto de vista de la producción y de los materiales que encontramos en el territorio en ese momento, hay una desaparición casi completa de importaciones, pero por el contrario empiezan a aparecer cerámicas de producción local. Porque claro, la gente tiene que seguir comiendo en platos, en cacharros, tiene que seguir teniendo una olla para cocinar. Pero como ya no hay productos de importación, cuando digo de importación no digo que vengan de Italia o de África, importación desde Sevilla, ¿vale? Los alfares sevillanos altoimperiales ya no producen, ya no exportan fuera de las murallas de Sevilla prácticamente.
Pero sin embargo aparecen talleres locales. ¿Locales qué significa? Pues que esas antiguas vilas que se están transformando en otra cosa tienen su propia zona de producción. Pero claro, ahí se produce una involución tecnológica. Y por ejemplo nos encontramos en pleno siglo V, VI, VII, nos encontramos producciones cerámicas que de repente pierden toda la calidad de las producciones altoimperiales. Ejemplo muy concreto de cómo los arqueólogos nos equivocamos magníficamente. Hasta hace pocos años había todo un conjunto de producciones, que luego saldrá en una diapositiva, que son las que se conocen como producciones toscas hoy día, que en muchas prospecciones y trabajos de reconocimiento del territorio se identificaban como cerámicas calcolíticas, cerámicas prehistóricas. ¿Por qué? Pues porque tenía una serie de características de producción, de poca cocción, pastas muy vastas, piezas mal hechas, etc. Y se identificaban automáticamente como cerámicas calcolíticas, prehistóricas. ¿Por qué? Porque hay cerámicas calcolíticas y prehistóricas que son parecidas. En los últimos años se está viendo que muchas de estas producciones que se habían identificado como cerámicas prehistóricas son cerámicas del siglo VII después de Cristo. Claro, ¿eso qué significa? Que un montón de puntitos en nuestros planos magníficos de arqueología que anteriormente eran yacimientos calcolíticos están empezando a ser yacimientos del siglo VII. ¿Y eso qué significa? Pues significa que si hace 10, 15 años ustedes leían historiografía, bibliografía sobre el campo o el agro o el paisaje en la antigüedad tardía, uno de los hitos, de los tópicos de la historiografía era la desaparición de los asentamientos. Pero ahora resulta que esos asentamientos están apareciendo otra vez. De repente, donde no había puntos, empiezan a florecer puntos. Porque estamos viendo que hay cosas, hay gente viviendo en el campo. ¿En qué condiciones? Eso es otra cosa. Y claro, dentro de todo ese contexto, se puede preguntar por los visigodos. Porque claro, supuestamente a partir del siglo VI estamos en el momento visigodo. A ver, ¿los visigodos quiénes son? Son una gente, unos colectivos que vienen, que ayudan, en parte ayudan a la pervivencia y en parte ayudan a la caída del Imperio Romano, usando un poco esa expresión tan cinematográfica, ojo con la cinematografía. Pero claro, ¿se puebla el territorio de gente de origen visigodo? ¿Dónde están los visigodos? Arqueológicamente, durante mucho tiempo se les había identificado mediante una serie de lo que se conoce en arqueología como fósiles directores. Las cerámicas con piriformes, las cerámicas de cuello, de botellas con cuello muy alargado, las hebillas de cinturón, una serie de elementos muy concretos que aparecían por ahí desperdigados. Pero en los últimos tiempos estamos viendo que ¿dónde están los visigodos? Pues están en las ciudades. Que sí, que se les reparten tierras al final del imperio, perfecto. Pero es que a ti te repartan tierras no significa que tú vivas en el campo, porque lo de los propietarios ascentistas no viene de ahora. Con lo cual, estamos empezando a preguntarnos de nuevo, ¿qué pasa con los visigodos? ¿Dónde están? ¿Ocupan el territorio? ¿No lo ocupan? ¿Hay gente que malvive en el territorio trabajando para esos señores a los que se les ha repartido el territorio al final del Imperio Romano? No lo sabemos. No hay una arqueología del territorio visigodo en Andalucía occidental. No lo hay. Y por ahora, durante muchos años, es posible que no lo haya. Bueno. Vale. El paisaje en torno a este momento que estamos comentando, de forma planimétrica, más o menos se podría pergeñar así. Tenemos una serie de kiwitas muy caracterizadas, arqueológicamente estudiadas y que en los últimos años están dando muchas aportaciones, como son, por ejemplo, Hispalis, como es, por ejemplo, Écija, en la zona que nos ocupa, evidentemente. También tenemos una serie de asentamientos fortificados con algún tipo de ocupación, pero que, como por ejemplo, puede ser Carmona, como por ejemplo puede ser Morón, Osuna, como puede ser Setecilla, podría. Luego tenemos una serie de asentamientos rurales, que en los últimos años, pongo ahí algunos cuantos, por ejemplo, en la zona de Tocina, es que no me cabe, es muy chiquitito, la zona de Tocina, como decíamos hace un momento, ¿no? En este panorama tan grande. En Tocina se podría poner alguno más, pero son asentamientos que los pongo no porque sean los únicos, sino porque son los que se han excavado en los últimos años. ¿De acuerdo? Hay evidentemente más asentamientos, todos estos puntitos que yo les decía hace un momento, pero entonces ya el mapa se oscurecería mucho. Lo que pongo ahí son ejemplos de asentamientos tardíos, con transición a la primera época andalusí,
que se han excavado en los últimos años, como por ejemplo la Grulla, que les pondré luego, como por ejemplo la zona de Alcalá, Majadilla, Santa Lucía o el propio Cerro del Castillo. Lógicamente pongo aquellos que conozco más directamente. Por tanto, es un territorio en el que hasta cierto punto, como ya decía anteriormente, tenemos dos cuestiones. Por una parte, la concentración del poblamiento en núcleos urbanos o fortificados, no siempre es lo mismo, y por otra parte, la presencia de asentamientos rurales con unas características completamente distintas a los que nos tenían acostumbrados durante el Alto Imperio Romano. Aparte, lógicamente, el sistema viario. El sistema viario se mantiene parcialmente, está muy poco estudiado también. Bien, es verdad que tenemos algunas noticias sobre que se mantienen las principales vías de comunicación. Problema que a fecha de hoy desconocemos por dónde iban la mayor parte de esas vías de comunicación. Podemos poner rayas en el territorio, pero esas rayas evidentemente no se corresponden con una carretera del siglo VI. Son aproximaciones que evidentemente no se han encontrado arqueológicamente, sino que se reconstruyen en base a fuentes, como pueden ser, por ejemplo, los itinerarios de baja época romana, por ejemplo, o los primeros itinerarios de época andalusí. Importante, ya ha saltado, importante, por ejemplo, también para toda la zona que estamos comentando, el mantenimiento de la presencia de ese gran golfo, que es el antiguo lago Ligustino, conocido en época romana, que marca toda la zona de la cabecera del golfo de lo que se conoce arqueológicamente como el Golfo de Coria, en la actual desembocadura del Guadalquivir. Perdón, en la actual no, en la histórica desembocadura del Guadalquivir. Esto es lo que comentaba anteriormente. Estamos hablando de que en el siglo XI, Aludri ya nos aporta una actualización de esos itinerarios tardíos y de baja época romana. Un itinerario entre Córdoba y Sevilla en el que él va mencionando una serie de mansiones, que básicamente, usando el término romano, es básicamente lo que son, pero que también son en algunos casos enclaves fortificados o localizaciones que no conocemos y que no sabemos exactamente qué eran. Si eran mansiones, si eran ciudades, poco probable, si eran recintos fortificados, etc. En el itinerario de Córdoba a Sevilla, este plano, este mapa, lo publica Eugenia Gálvez en los años 80, extractando lo que relata Aludri. En el itinerario de Córdoba a Sevilla, pues tenemos ahí todo un conjunto de puntos que nos van un poco reconstruyendo lo que existe en ese momento. Pero ojo, y ahora entro en un elemento que me parece fundamental para comprender lo poco que sabemos del territorio. Ojo, Aludri escribe en el siglo XI. El siglo XI es ya época taifa. Ya ha pasado toda la época de la conquista, ya ha pasado toda la época paleo-andalusí, ya ha pasado el califato. Califato omeya, evidentemente. ¿Qué significa esto? Esto me introduce un tema que me resulta especialmente importante e interesante para transmitírselo a ustedes esta tarde. La mayor parte de visiones que tenemos sobre la organización territorial de la época andalusí son visiones que podemos restringir a un momento muy concreto, que es el siglo X. Es la organización administrativa del califato omeya. Antes no es la misma y después no va a ser la misma. Pero ¿qué pasa? Que las fuentes árabes son fundamentalmente fuentes acumulativas, en las que un autor del siglo XI, del siglo XII, del siglo XIII, del siglo XIV, incluso ya después de que se haya conquistado al Andalus, después de que ya estén implantados los reinos cristianos, la estructura feudal en Andalucía, van a seguir reproduciendo la terminología de la administración, de la división administrativa del califato omeya del siglo X. Y van a seguir hablando de las coras, de los distritos, y van a seguir reproduciendo exactamente lo mismo, con algunas variantes que luego trae locota de cabeza a parte de los investigadores, porque en algunos sitios se nombran tantos distritos, en otros se nombran tantos, y no es lo mismo, y entonces las listas no son las mismas, ¿vale? Un geógrafo del siglo XIII-XIV que está haciendo una geografía de Al-Ándalus que ya no existe, va a tirar de lo que han dicho otros anteriormente y consecuentemente va a reproducir una estructura que no existe en ese momento. Eso es importante. ¿Es importante por qué? Pues porque, por ejemplo,
Aludri en el siglo XI no menciona Tocina, pero sí menciona el distrito de Tocina. Y ahí entramos ahora en un tema interesante. ¿A qué se refieren todas estas denominaciones? Suspense. Ahí tenemos un poco lo que es otro ejemplo, Al-Idrisi. Los geógrafos árabes, como no es que sean pocos, se han conservado los que se han conservado. Evidentemente hay más fuentes, ¿no? Pero bueno, Al-Idrisi es uno suficientemente conocido, siglo XII. Estamos hablando ya de que ha pasado un cierto tiempo. Camino de Lora. De Sevilla se va a Mancilabán, de allí a Marli, al fuerte de Alculaya, Alcolea. Se divisa entonces el fuerte de Cantillana, situado al norte. Evidentemente, como comprenderán ustedes, es una traducción en la que algunas veces se adaptan los nombres y otros no. Me perdonarán ustedes que no siempre usen los nombres árabes orientales. Alculaya está a las orillas del Guadalquivir y se llega allí por barca. De allí se va al Gaisán y a Laura, Lora del Río. Castillo situado a la distancia aproximada de un tiro de flecha. Digamos que la precisión del siglo XII no es... desde el camino. A la derecha del viajante hay un gran castillo edificado al borde mismo del río. De Laura se pasa, que es el castillo de Lora del Río. Ahora mismo precisamente en estudio arqueológico que seguro que va a aportar novedades magníficas. De Laura se pasa a la aldea de Cádiz, enfrente del cual a la izquierda del que viaja hay un fuerte construido sobre una alta montaña que se llama Shanfila, Setefilla, y pertenece desde hace mucho tiempo a los bereberes. En el siglo XII, Al-Idrisi dice que Setefilla pertenece a los bereberes. ¿Está hablando de su momento histórico? Porque en el siglo XII, bueno, estamos ya en plena época almorávida almohade. ¿Los bereberes siguen ocupando el territorio en torno a Setefilla? No lo sabemos. ¿Lo ocuparon en algún momento? Seguro. ¿Por qué? Porque hay fuentes que dicen que lo ocuparon. Pero no conocemos el desarrollo histórico de eso. Un poco... Quiero ir introduciendo este argumento, me parece fundamental. Ya. Perdón. ¿Anterior? Sí, una. Vale, gracias. Bueno, menciones al territorio que nos ocupa en distintas fuentes. Me imagino que la mayor parte las conocen ustedes. En el 756, pero nos lo transmite Ibn al-Qutiyya en el siglo X. O sea, han pasado 150 años. 150 años es mucho tiempo. Abd al-Rahman I acampó en la alquería de Villanueva al-Bahrein, de la región de Tusana, del distrito de Sevilla. Bueno, vale, perfecto. Abd al-Rahman I, cuando está en su proceso de intentar conquistar al Andaluz, que le costó, pues en una de sus incursiones sobre Córdoba, que terminaría con la conquista de Córdoba, pues acampa en un sitio que posteriormente se ha identificado con el entorno de la zona de Berenes, pero de una forma un poquito, digamos, indicativa, no quiere decir que sea Berenes necesariamente. Pero bueno, es un espacio que aparentemente estaría un poco por donde nos encontramos. A partir de ahí, Tusana aparece mencionado en distintas fuentes islámicas, que evidentemente no hace falta que yo les relate aquí. Por ejemplo, aparece como distrito mencionado de distintas formas. Es un ente evanescente también. Aparece mencionado como un distrito de la Cora de Sevilla. Para quien no lo sepa, las Coras son las divisiones administrativas, como ya he dicho, del Califato Omeya del Andalus, siglo X, y cada Cora, cada espacio administrativo general, digamos, se las identifica con las provincias, regular identificación. Cada Cora se divide a su vez en distintos distritos, o akalim. Uno de ellos sería el Iqlim de Tusana, igual que tendremos el distrito del Río, el distrito de Sevilla, el distrito del Campo, el distrito de... etc. O, alternativamente, aparece mencionada como alquería, Cariat. Una alquería, para quien no lo sepa, es básicamente una unidad de asentamiento humano con funciones económicas
y, digamos, constitución física indeterminada. No es un cortijo. Eso también es importante, porque si nos miramos la historiografía, muchas veces la gente, y me temo que más de un arqueólogo y arqueóloga, asume que una alquería es una especie de cortijillo, donde vive gente con su familia y tal, y luego tiene la zona, la parte rústica, la parte urbana. Esa asunción de que las alquerías son como las herederas de las villas y posteriormente dan lugar a los cortijos, es de un ahistórico, básicamente, disculpen ustedes. Es muy ahistórico todo. O sea, no se puede establecer una continuidad de estructura física cuando las formaciones sociales y políticas que las promueven han cambiado. Una alquería no es una villa romana y no es un cortijo cristiano o bajo medieval, ya ven ustedes como quieran. Bueno, por tanto, pero sí aparece mencionada como una alquería, con distintas formas, distintos formatos, distintas grafías, bueno, pues porque las fuentes se equivocan y van heredando transcripciones, esto lo van escribiendo gente. Esto ya es algo que en el siglo XVI, cuando se intenta traducir la Biblia, precisamente surge de la conciencia de que el ser humano se equivoca al escribir. Y como se equivoca al escribir, las cosas se pueden escribir de distintas formas en el transcurso de 500 o 600 años. Por tanto, no es raro que aparezcan las cosas con distintas grafías. Por tanto, puede ser un distrito, puede ser una alquería, puede ser las dos cosas. Puede ser una división administrativa o puede ser un punto, un sitio donde vive gente. Y luego viene una mención que no deja de ser divertida, entre comillas, dentro de lo tragicómica que es la mención que tenemos hacia 1080, cuando Ibn Ammar hace una mención dentro del área del distrito territorio de Tocina a otro espacio que sería la alquería de Yaumín, que ha dado también mucho juego historiográfico. Ahí lo tienen ustedes. Es un verso: saluda a la tribu que en Occidente ha hecho arrodillar a los camellos y ha logrado la belleza. Haz alto en Yaumín, capital del mundo, y duerme, tal vez la veas como un sueño. Podrás pedirle a sus habitantes ceniza, pero no verás en ella el fuego encendido. Para quien no sepa un poco de qué va esta historia, Ibn Ammar era el antiguo aliado, amigo, amante íntimo de Al-Mutamid, el Malik Taifa de Sevilla, que una vez que por distintos motivos se enfrenta a su antiguo amigo y señor, pues inicia distintas campañas bélicas en las que, entre otras cosas, toma Murcia, se rebela contra Al-Mutamid, después se va a las cortes feudales porque Al-Mutamid intenta asesinarlo, y en todo este intermedio, unos y otros, Al-Mutamid e Ibn Ammar, van publicando, más o menos, versos en los que se dicen cualquier cosa menos bonito. De tal manera que este es uno de esos versos en los que Ibn Ammar se burla del supuesto solar de los abadíes sevillanos, que sería la alquería de Yaumín, a los que menciona como camelleros. Por supuesto lo está insultando. Pero es interesante, ¿por qué? A partir de ahí se han montado una serie de teorías historiográficas que, bueno, digamos que son relativamente endebles, pero que son interesantes porque efectivamente sabemos, y nos lo dice Ibn al-Abbar en el Hul al-Mawsiyah, que los Banu Abad se asentaron en el siglo VIII en la alquería de Yaumín, en el distrito de Tussana. Por tanto, podemos enlazar perfectamente las dos cuestiones. En el siglo VIII no tenemos motivos para dudar de que en el reparto que se hace del territorio conquistado, los lajmíes Banu Abad se asientan en la zona de lo que posteriormente se correspondería con el distrito de Tocina o Tussana. Y se asientan en lo que posteriormente se conocería como la Qaryat Yaumín. ¿Vale? Esto ocurre en el siglo VIII. Cuando tenemos el relato de las distintas tribus lajmíes que se asientan en el territorio de Sevilla en el siglo VIII, lo tenemos en el siglo XIII. Bueno, es que el concepto del tiempo es interesante, porque entre el 756 y el 1256
Estamos hablando pues de unos cuantos de siglos. Luego, por tanto, ¿qué nos está relatando Ibn al-Abbar en el Hula? Nos está relatando la acumulación de fuentes que él usa para redactar su libro. Fuentes que en algún caso remontan al siglo VIII, pero que han sido consecuentemente digeridas, reproducidas, reescritas, etc. Luego, por tanto, nos aporta un dato. En el siglo VIII, los Lajmíes Banu Abbas se asientan en la Qaryat Jaumin. Dato magnífico. Pero claro, cuando en 1080 Ibn Mar se burla de Al-Mutamil de Sevilla, diciéndole que sus antepasados eran unos camelleros que se asentaron en Yaumín, aporta otro dato que es interesante. Haz alto en Yaumín y duerme, porque tal vez la veas como un sueño. Y sus habitantes te podrán dar ceniza, porque no verás allí el fuego encendido. ¿Nos está diciendo que en el siglo XI Yaumín ya no está habitada? No hay fuego encendido en ella. O sea, los Banu Abbad estuvieron allí. Pero evidentemente se convierten en potentados dentro del territorio de Sevilla y eso les permite tomar un peso en la sociedad sevillana del final del califato que les va a permitir a su vez hacerse con el poder una vez que el califato omeya se hunde a principios del siglo XI. Pero cuando se hunde el califato omeya y los Banu Abbad de Sevilla toman el poder en Sevilla, después de una serie de circunstancias que no voy a poner aquí a desarrollar, ellos ya no son camelleros de Yaumín. Lo fueron antiguamente, pero que no se lo recuerden, porque cuando Al-Mutamil leyó este verso les puedo asegurar que no le hizo ninguna gracia. ¿Vale? Por tanto, el uso de las fuentes también nos aporta información y puede ser interesante. Luego, por tanto, ¿qué es lo que tenemos a la altura del siglo X, califato? Bueno, perdón, ¿qué tenemos a la altura del siglo VIII? Un territorio en torno a Sevilla recién conquistado que se va repartiendo, donde una serie de tribus, ojo, esto es importante, tribus, que son agrupaciones de conquistadores con una estructura social que todavía está un poquito por ver cómo funciona, que van ocupando el territorio y se asientan. Siglo VIII, siglo X, eso ha dado lugar a una estructura de poder que es el Califato Omeya de Córdoba. Y el Califato Omeya de Córdoba, como toda estructura de poder que intenta consolidarse para poder cobrar impuestos, divide el territorio en distritos y en unidades administrativas. Ese es el origen y la función de las coras y los distritos. El cobro de los impuestos, esto lo estudió ya Barceló hace mucho tiempo. El flujo de impuestos a Córdoba se sustenta en una estructura administrativa. Ojo, siguiente cuestión. Tenemos la idea de las provincias establecidas por Javier de Burgos en el siglo XIX. Aquí empieza Sevilla, aquí empieza Córdoba. Eso no funciona así en el siglo X. Tampoco funcionaba en época romana. La provincia bética, el distrito astigitano, el cordubense, el hispalense, eso no era que llegabas y había una valla. No. La división entre distritos, espacios, etcétera, coras, es muy difusa en el mundo antiguo. Ojo. ¿Vale? Por tanto, eso siglo X, donde dentro de la distribución de distritos de Sevilla hay uno, probablemente, denominado Tusana. ¿Relacionado con qué? Los distritos no necesariamente se relacionan con una entidad de asentamiento, no necesariamente. Son divisiones territoriales, en la que puede haber varias unidades de asentamiento, varias alquerías, que tributan. Y ese tributo es el que recoge el sultán. Y el sultán lo lleva al Mahzen, que es el gobierno. Y todo eso termina en Córdoba, siglo X. Pero no es necesario que haya una ciudad, no es necesario que haya una fortaleza, no es necesario que haya un núcleo urbano. Por tanto, podría ser un territorio definido por, a lo mejor, una alquería denominada Tusana, es probable, pero que daba nombre al territorio como podía habérselo dado Yaumín, que probablemente en el siglo X todavía estaba funcionando, como se lo podía haber dado cualquier otra alquería de la zona. Que está muy bien, es interesante saberlo. No es, por ejemplo, lo mismo que, pues no sé, la zona de Carmona está nucleada por Carmona. Carmona es un recinto defensivo, bastante claro. Por tanto, las distintas realidades a las que responden los distritos de las coras omeyas es importante también tenerlas en la cabeza. Bueno, desde el punto de vista de la arqueología, evidentemente todo esto que yo les estoy contando
anticipado que no hay mucha respaldo material. La arqueología ahora mismo, básicamente, el modelo de conocimiento arqueológico del que disfrutamos en las últimas décadas, que se ha ido perfeccionando como es normal, pues básicamente lo tengo ustedes ahí resumido. Estamos hablando de que hay distintos niveles de investigación, hay distintas realidades en los territorios. La zona del Valle del Guadalquivir, aunque parezca increíble, no está especialmente bien conocida, por distintos motivos. Encontramos trabajos académicos de los siglos XIX y XX, trabajos prearqueológicos en muchos casos, encontramos trabajos de inventarios arqueológicos, aquí se hizo en Tocina también, en los alrededores, en Carmona también, en los años 80 y 90, se hacen muchos trabajos promovidos principalmente desde la universidad, posteriormente también por los ayuntamientos. Posteriormente, durante los años 90 y 2000, a eso se le van incorporando todo un conjunto de trabajos de reconocimiento del territorio, pero generalmente no con fines de investigación, sino con fines de carácter administrativo. Se va a hacer una carretera, hacemos una prospección. Se va a hacer un polígono industrial, hacemos una prospección. Los resultados de esos trabajos, los resultados, digamos, científicos, son discutibles en muchos casos. Proyectos de investigación urbanos y territoriales que para el momento que estamos comentando prácticamente no existen en nuestra zona. Y todo eso se concreta en una cosa que es el IYA, que he puesto ya ahí, que es el Inventario de Yacimientos Arqueológicos de Andalucía, que hoy día está recogido en la guía digital custodiada por el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. Un poco para que tengan ustedes un poco una idea de cuáles son las fuentes de las que disponemos a la hora de analizar el territorio. Ahí está. En el caso de la zona que nos ocupa, tienen ustedes ahí marcado el término municipal de Tocina, es pequeñito, pero no por ello menos interesante. Pero si cogemos un poco un territorio un poquito más amplio, que nos lleva, por ejemplo, hasta Alcalá del Río, hasta Peñaflor y hasta Carmona. Carmona es muy importante porque Carmona ha sido muy estudiada y nos aporta información comparativa, es interesante. Pues nos encontramos que a fecha de hoy, en los registros documentados, hay un total de casi 900 entidades arqueológicas. Digo entidades arqueológicas porque hay cosas muy variopintas. Hay yacimientos consistentes, Carmona, Setefilla, cosas muy importantes, muy relevantes, que tú llegas y, como decimos nosotros, te chocas con ellas. Y hay cosas que son mera presencia de restos cerámicos en una parcelita arada antes de ayer, que algunas veces pues, son significativos y otras veces no. Por tanto, la variabilidad de esas entidades arqueológicas es muy variopinta. Pero bueno, nos da idea de que hay una base a partir de la que podríamos hacer cosas. Otra cosa que se haga. Me parece muy significativo esto. De esas 897 entidades arqueológicas, vamos a hacer un poquito de estadística. Roma. Ojo, cosas identificadas como romanas. No voy a decir Roma. No voy a decir cosas romanas. Cosas identificadas como romanas. Entidades identificadas como romanas. ¿Por qué? Pues porque Roma estuvo muy presente en el territorio, porque los materiales romanos son muy evidentes, porque los materiales romanos están muy estudiados y se reconocen fácilmente. Y porque los arqueólogos estamos enseñados a reconocer antes una cerámica del siglo II que una cerámica del siglo VII. Luego, por tanto, la historiografía ha reconocido a Roma en el territorio muy fácilmente. Otras cosas menos. La protohistoria, la edad moderna, la prehistoria también. Bueno, por ejemplo, problema que tienen muchas veces estas entidades, que están identificadas de una forma un poco curiosa, ¿no? Pues, por ejemplo, ahora voy a intentar utilizar el puntero, que estaba aquí. Vale. Claro, de todas esas entidades arqueológicas hay un relativamente importante grupo que están genéricamente identificados como Edad Media. Bueno, la Edad Media es una cosa muy grande. Claro, no voy a entrar mucho más en detalle, pero Edad Media, ¿qué significa? Puede significar taifa, caifán, siglo XIV. Muchas veces no se especifica, no se explicita. Por tanto, primero, gran reconocimiento de lo romano. Segundo, gran indefinición de lo medieval. Aquí abajo tenemos la Alta Edad Media, pequeñita. La Alta Edad Media, que es básicamente ese momento de transición que yo les estoy comentando, ¿no? Aquí tenemos la Plena Edad Media,
que, bueno, podría identificar como taifa, pero también habría que preguntárselo. La Baja Edad Media, tampoco demasiado representada. Aún así tenemos suerte, esto de aquí abajo es el Neolítico. Pobrecitos, se quedan ahí un poco... Que, ojo, que no significa que no haya poblamiento neolítico en la zona que estamos hablando, pero esa sería otra historia. ¿Vale? Por tanto, me parece un poco bastante ilustrativa esta distribución. Lo mismo, pero con barritas. Y la misma realidad, evidentemente. Roma. Y luego los demás. ¿Es que hay mucho poblamiento romano? Sí. Pero es que también está muy poco reconocido el resto del poblamiento. Y esto es importante. Ya les he dicho que yo me iba a mover entre esos dos niveles. El nivel de la arqueología andalusí y el nivel de los problemas de la arqueología, que también me parecen importantes a la hora de comprender para qué servimos los arqueólogos. ¿O para qué podemos servir? Bueno, y en el caso de Tocina, tenemos incluso 2 series de yacimientos arqueológicos. Una primera serie derivada de trabajos de los años 70, que son los que tienen ustedes ahí con unos circuitos amarillos, que luego, en los años 80, a través de las prospecciones realizadas, entre otros por Juan Carlos Jiménez Barriento, pues dieron un cambio completo. O sea, incluso los propios autores de las prospecciones de los años 80 reconocían que los yacimientos previamente documentados estaban donde les había parecido, o sea, básicamente donde Dios les había dado a entender. Muchas veces no estaban donde correspondían, estaban equivocados, estaban en otro sitio. Y claro, cuando ellos hacen su reconocimiento, yacimientos que estaban por aquí aparecen aquí. Yacimientos que no se conocían aparecen nuevos. Por tanto, son los recuadritos verdes. Es, digamos, los verdes es nuestro conocimiento más actualizado sobre la realidad arqueológica de Tocina. Lo amarillo lo dejo, ¿por qué? Pues porque lo amarillo sigue siendo lo que nos encontramos los investigadores cuando vamos a la fuente primaria, que es el inventario de yacimientos arqueológicos de Andalucía, custodiado por la Junta de Andalucía, que a fecha de hoy no ha tenido a bien todavía actualizar el municipio de Tocina. Entonces, cuando cualquier persona, cualquier investigador, ustedes mismos mañana buscan en internet, en la web de este servicio, buscan yacimientos arqueológicos en Tocina, les salen los de los años 70. Luego, eso a la hora de la investigación es un poquito equívoco y confuso. Hombre, lógicamente, luego está la historiografía que nos aporta, afortunadamente, porque está publicada, la Carta Arqueológica de Tocina. Eso en otros sitios no pasa. Que se hacen cartas arqueológicas y no se publican, con lo cual los investigadores se las ven y se las desean. ¿Vale? Por tanto, tenemos un poquito ese tema. Y dentro de esa muestra de yacimientos, que por supuesto no son todos, los propios investigadores de la Carta Arqueológica reconocen, cosa que es lógica, que puede haber más yacimientos en el término municipal, incluso con lo reducido que es, puesto que la prospección no cubrió todo el término. Los que remiten a momentos andalusíes son solamente 3, quizás 4, porque la llave a lo mejor también incorpora contextos de época andalusí, pero evidentemente es una muestra muy reducida. Y a todo esto hay que sumar una cosa que tampoco está estudiada, que es la paleogeografía, porque se ha hablado mucho en los últimos tiempos de cómo el cauce del Guadalquivir actual es evidente que ha ido cambiando, que se ha ido produciendo una progradación hacia el norte, de tal manera que históricamente podemos hablar de una madre vieja del Guadalquivir, podemos hablar de un paleocauce, etcétera, etcétera. Podemos hablar, y se habla, pero no está estudiado en detalle. Como por ejemplo si se ha hecho en la ciudad de Sevilla, donde se ha podido estudiar la progradación del cauce del Guadalquivir, que entre otras cosas explica el amurallamiento en época almohade. Cuando tenemos todos los datos, podemos hacer historia. Cuando no los tenemos, muchas veces la historia se queda a nivel de la suposición. En el caso de Carmona, que ya les decía antes que es interesante por el tema comparativo, en el caso de Carmona, para la Edad Media, se apunta una teoría interesante, Edad Media, ojo, no voy a entrar otra vez en, por favor, vamos a intentar concretar un poquito más dentro de la Edad Media, pero bueno, en el caso... ¿Me va a saltar? No, me va a saltar. Vale. En el caso de la Edad Media se apunta un tema que en el caso de Tocina no está nada claro, que es como desde la ocupación romana, que sí ocupa la zona de las terrazas, durante la Edad Media se produce un progresivo abandono de ese espacio.
Probablemente por motivos productivos que a nosotros se nos escapan en este momento, probablemente por la incapacidad de aprovechar productivamente, agrícolamente, la zona de terrazas. Eso entra en contradicción con fuentes documentales que nos hablan del cultivo en época andalusí de la Vega del Guadalquivir como zona de frutales, etcétera, etcétera, etcétera. Luego, por tanto, ahí hay una discrepancia interesante no resuelta entre las fuentes y lo que parece ser la realidad arqueológica. Ocupación de las terrazas que se va a recuperar durante la Edad Moderna. Por tanto, estamos hablando de un problema que sería interesante resolver. En el caso de Tocina, pues es muy conocido el yacimiento del Apeadero. Lo traigo un poquito pues por traer el ejemplo concreto. Ahora mismo, justo cuando entrábamos, hablábamos sobre la reciente excavación, recientísima, vamos, actual, en la iglesia, que evidentemente probablemente aporte nuevas evidencias y contextos a todo esto que estamos comentando. Ahí ya estoy antiguo, evidentemente. Pero bueno, el Apeadero es un espacio excavado, muy interesante, puesto que nos aporta una serie de contextos paleoandalusíes, cuando previamente se pensaba que era otra cosa, pero luego cuando se excavó se pudieron concretar de una forma bastante interesante. Claro, esto es lo que nos encontramos en este momento. Esto es lo que yo decía antes. Una zona en época paleoandalusí, que estamos hablando siglo VIII, siglo X, incluso en algunos casos puede llegar lo paleoandalusí hasta el siglo XI, hasta la época taifa puede llegar perfectamente. Es una arquitectura muy difusa, es una arquitectura de reaprovechamiento, es una arquitectura de acarreo, es una arquitectura en la que comunidades rurales cuya procedencia desconocemos realmente, no sabemos si son visigodos, si son mozárabes, si son herederos de los asentamientos lajmíes que se producen aquí en el siglo VIII, si es una mezcla. No lo sabemos. ¿Por qué? Pues porque no hay marcadores arqueológicos que nos lo puedan indicar. No los hay. Pero sí hay una uniformidad de comunidades de baja intensidad económica que arrancan en el siglo VII, alcanzan en algunos casos hasta el siglo XI, o sea que ni siquiera les llega el califato. El califato fue un momento de progreso, entre comillas, dentro de lo que es Al-Ándalus. Arquitectura de acarreo. Aún así, con una cierta calidad constructiva. Hay cosas peores en el entorno, cosas peores. Acarreo significa que se reutilizan materiales probablemente de otros contextos cercanos o medianamente lejanos. Muchas veces podría resultar sorprendente el recorrido que llevan estos materiales. Siempre se piensa, no, están cogidos porque al lado hay una villa. A lo mejor al lado es a 5 kilómetros. No es raro que la gente lleve piedras de un lado para otro, hasta cierto punto, como normal. Sí, me pasa uno, pero vamos, básicamente, no sé si va a entrar otra vez, da igual. Es la... ahora para adelante. Me queda. La anterior era la planta de la excavación. Ah, salió, vale, salió. Se ha empeñado en salir. La planta de la excavación. Son excavaciones en las que los restos que aparecen, como decía, son muy deleznables. ¿Por qué? Porque el contexto histórico que los genera es muy deleznable. Hundimiento de relaciones económicas, hundimiento de las importaciones de fuera, importaciones de otros espacios, hundimiento de los circuitos comerciales del imperio, etc. Eso no se va a empezar a recuperar hasta el siglo X. ¿Quién lo va a recuperar? La recuperación de los circuitos comerciales por parte del califato omeya. Entre otras cosas, va a generar de nuevo una mini zona económica con el norte de África. Los últimos califas omeyas intentarán alcanzar el norte de África para recuperar un poco ese espacio que había habido en la última época romana, un espacio de comunicación económica entre ambos espacios, entre ambas zonas. ¿Lo van a conseguir? No, porque en el siglo XI implosionan. Pero va a empezar a aparecer de nuevo una uniformidad de los tipos cerámicos, que es lo que viene a continuación. ¿Vale? Estos son los tipos cerámicos que aparecen en el Apeadero. Son tipos cerámicos que aquí se ven, bueno, son ya de, como decía, de un momento paleoandalusí, un momento en el cual están empezando a producirse una serie de cerámicas un poquito más depuradas que las que había ido habiendo en los siglos VII,
y VIII, que son las cerámicas toscas que yo decía anteriormente. En el apeadero salen cerámicas toscas. Lo que pasa es que no están representadas en los dibujos, pues porque por su propia tosquedad suelen ser bastante difíciles de dibujar, suelen ser bastante informes. Pero son cerámicas que ya van enlazando con lo que se conoce como las producciones precoces del espacio económico andalusí, que son las que se van a intentar generalizar durante el siglo X con el califato. Traigo otro ejemplo, y ya casi que voy terminando, un poco para dar esta idea que quería un poco dar en esta exposición. Un ejemplo de un yacimiento que tuvimos la oportunidad de excavar hace pocos años, bajo la dirección de Lara Cervera, que está aquí con nosotros, el yacimiento de La Grulla, un yacimiento en la zona de Lora del Río. Me parece interesante traerlo a colación de lo mismo por el tema comparativo. Ven ustedes ahí un poco su ubicación, entre Lora y Peñaflor, en un espacio muy vinculado con la comunicación hacia el norte a través de Setefilla, pero en cualquier caso en una zona de bajada hacia la vega aluvial del Guadalquivir. Pongo la imagen de Setefilla, pues bueno, porque siempre queda bonito. Es un yacimiento muy interesante, pero que nos trae un poco justo lo que acabamos de ver en el apeadero. Su localización se pudo realizar a través de la fotografía histórica, que nos daba idea de la huella de un edificio de gran envergadura, probablemente de época bajo imperial, destruido durante el siglo XX con laboreos agrícolas, vamos a llamarlo así, pero que estamos hablando de una superficie perfectamente de unos 2.000 o 3.000 metros cuadrados de edificio, de edificación, con espacios indefinidos, en algún caso quizá posibles espacios absidiados, pero no pudimos llegar a determinar esa planta porque, como digo, estaba bastante destruida. Los restos aparecían en este nivel de conservación, pero bueno, estamos otra vez en la misma circunstancia que en el apeadero. Lo que aparece es ya la redigestión del edificio romano. Reutilizado, acarreado, desmontado y vuelto a montar. ¿Y qué pasa en ese edificio? Bueno, aquí tenemos un poco lo que apareció, una estancia con una zona, una tarjea, una canalización que es esta de aquí, ¿de acuerdo? Y aquí es donde encontramos un poco el tema interesante. Por una parte, como decía, esa arquitectura del acarreo, esa arquitectura un poco de la pobreza, para entendernos. Pero ¿qué pasa? Que reutilizados en la tarjea nos encontramos estas placas decoradas. Reutilizados, ojo, están reutilizadas en una cloaca. Luego, por tanto, no están en el sitio original. Estas placas, como otras que han aparecido, por ejemplo, aquí en Tocina, aunque en un contexto distinto, tienen una cronología que nunca termina de estar clara, entre otras cosas porque no han aparecido en contextos arqueológicos originales, siempre aparecen reutilizadas. Se les asigna una cronología amplia entre el siglo VI, IV, V, VI, tardía, en cualquier caso, tardorromana. Los materiales, como pueden ustedes ver, aparecen materiales pues, que son del siglo IV, del siglo V, cosas que van perdiendo un poco que van ajustándose a esa caída de los circuitos económicos que yo decía. Pero aparece esto reutilizado. ¿Qué significa? Cuando se reutiliza en un edificio es porque ese algo ya no está en uso. Luego, por tanto, si estamos hablando de unas placas decoradas, que pueden ser del V o VI perfectamente, pero que están reutilizadas en una atarjea, evidentemente eso nos coloca en una cronología mucho más avanzada que todo esto. Probablemente para el andalusí. Y esto que tienen ustedes aquí abajo a la izquierda, esto tan terrorífico, esto es esa cerámica tosca que yo les vengo hablando desde el principio. Esto es lo que va a sustituir a esto. Producciones de época baja romana que poco a poco van desapareciendo, sustituidas por esto, que son cacharros que hasta antes de ayer los encontrábamos y pensábamos que eran calcolíticos. Y esto se va a mantener cronológicamente hablando, porque son producciones locales, derivadas de la necesidad de seguir cocinando, se van a seguir manteniendo durante prácticamente 300 años, hasta que vayan siendo progresivamente sustituidas por las nuevas producciones de época andalusí, globalizadas por el califato omeya. Bueno.
Termino. Este espacio en el que del momento de ocupación intensa romana se pasa a un momento difuso, lo lamento por repetirme, en el que encontramos posibles alquerías, que hay que tener cuidado con saber qué identificamos con alquería. La arqueología de las alquerías en Andalucía Occidental, igual que tantas otras cosas, está por hacer. Por el contrario, se ha hecho mucho en la zona de Málaga, en la zona de Levante, etcétera, etcétera. Aquí no. Se han excavado muy pocos yacimientos que se pueden identificar como alquería y que nos den idea de cómo funcionaban. ¿Vale? Bueno, pues ese espacio difuso, ese espacio que no va a conseguir articular o medianamente va a conseguir articular el califato, pero que su implosión a principios del siglo XI va a volver a desarticular, que los límites administrativos del califato probablemente no se mantienen durante la época taifa, luego hablar de un distrito en el siglo XI ya no tiene sentido, porque no sabemos la estructura administrativa del reino taifa de Sevilla, la desconocemos absolutamente o en mucha profundidad, porque no sabemos la estructura administrativa de la ocupación almohade, y porque a partir del siglo XI y durante todo el siglo XII la zona de la campiña sevillana y la zona de la Vega sevillana van a ser zona de enfrentamientos bélicos. Y termino con este texto. Por ejemplo, el de abajo. Un texto en el que se nos habla de cómo un jerife almohade va desde Sevilla hasta Osuna. Va a través de la campiña, estamos hablando en torno a finales del siglo XII. Y nos habla de un espacio vacío, un espacio con bandoleros, un espacio peligroso. No nos habla de un espacio ocupado, no nos habla de un espacio explotado económicamente. ¿Por qué? Pues porque los almohades durante prácticamente 30 años habían estado para adelante para atrás, enfrentándose con los murcianos. Guerra que alcanza hasta la zona de los Alcores, ojo. Guerra que alcanza a Carmona. La campaña de Carmona es en 1161. Y después de esa campaña de Carmona, toda la zona en torno a la campiña y el Valle del Guadalquivir entre Sevilla y Córdoba, no es que quede devastada, es que está casi vaciada. No es como el Aljarafe, que sí sabemos que estaba densamente poblado, porque el Aljarafe no es objetivo militar. Luego, por tanto, ese espacio de alquerías que no conocemos, salvo por algunos topónimos y algunos contextos arqueológicos muy sucintos, para el siglo XII-XIII, es un espacio en el que probablemente buena parte de esas alquerías han ido desapareciendo. Los almohades van a intentar colonizar el territorio, van a traer contingentes de colonos desde el norte de África para ocupar el territorio agrícolamente y repartirlo, como habían ido haciendo todos los anteriores. ¿Por qué no pueden hacerlo? Porque implosionan a principios del siglo XIII. Y toda esa estructura va a ser sustituida con la conquista castellana. Que directamente los colonos le fallan, la primera repoblación castellana falla estrepitosamente y va a terminar cristalizando en los repartos de grandes extensiones territoriales a entidades concretas. La Iglesia, las órdenes militares y la nobleza. Que va a ser el surgimiento de la estructura del territorio en la Baja Andalucía durante la Baja Edad Media. Que es exactamente a donde llegábamos del principio. Por tanto, es un espacio en el que, como ya les he explicado, las dudas son más que las certezas. Que espero que algunas de las cosas que yo he ido comentando les hayan parecido relevantes y que espero que dentro de esta articulación de cómo el territorio se va relacionando con las distintas estructuras sociales y políticas dentro del periodo andalusí, pues si no clarificado, por lo menos mínimamente iluminado, haya quedado en la noche de hoy. Les agradezco la atención y, por supuesto, en la medida de mis posibilidades me presto a responder a las preguntas que ustedes tengan a bien plantearme. Muchas gracias.